Así es, 19.437 casos positivos de COVID y ampliamos la información a través de la placa, como siempre lo hacemos, para detallar qué es o cuánto es el resultado que arroja el Ministerio de Salud de la Nación en todos los aspectos. Tenemos que reiterar entonces, además de este número, 19.437, tenemos que decir que se suma a la lista general de todos los casos desde el primer caso presentado en nuestro país. Ya son 2.551.999, el total de contagiados, 179 fallecidos en las últimas 24 horas, por lo que Argentina ya alcanzó los 57.957 casos o muertes por el COVID. Recuperados, 2.247.124 hasta el momento. Aquí los datos del Ministerio de Salud de la Nación. Y vamos a hablar y a entrar más en detalle, porque también está el monitor público de vacunación. Recordemos, como siempre, vacunas aplicadas en verde, 5.510.956. Dosis distribuidas, 7.085.796 hasta el momento en nuestro país. ¿Cuántos son los vacunados con una sola dosis? Hasta el momento, 4.777.675. Y los vacunados con dos dosis, 733.281. Hasta aquí los datos del monitor público de vacunación con el reflejo de la campaña de vacunación en nuestro país. A propósito de esto, invitamos al doctor Sergio Perrone. Buenas noches, doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Diana? Buenas noches. Bien, la situación difícil. Tenemos que hablar también que en nuestro país la ocupación de las camas UTI ya es del 60,3%, hablamos a nivel nación, según el reporte del Ministerio de Salud de la Nación, y a nivel AMBA 67,9%, casi 68%. Y dentro de lo que es AMBA, estamos hablando de área metropolitana de Buenos Aires. ¿En qué estado están las camas aquí en Ciudad de Buenos Aires? Sobre todo lo que refiere a las instituciones públicas, a las instituciones privadas. Hablemos un poco de este panorama y luego desglosamos otros temas. Ahí tiene cerca suyo, ¿sí? Bien cerquita suyo, cómo han ascendido en los últimos días la ocupación de la cama de terapia intensiva en el país y en el AMBA por todo concepto. Si se fija bien, hoy vuelve, ayer bajaron un poquitito, está hecho hasta ayer a la tarde esto. Aquí está. Hoy subieron un poquitín más, ¿sí? Y si se fija, ya estamos alcanzando el nivel que teníamos en agosto, septiembre del año pasado. O sea que estamos en un serio problema, teniendo en cuenta además dos factores. Uno, el personal está agotado, han fallecido muchos colegas, y el otro puntito más es que la mayoría de los pacientes que ocupan ahora las camas de cuidados intensivos son más jóvenes. Tengan en cuenta, en Brasil el promedio de pacientes, el número de pacientes menor de 39 años que está ocupando cama de cuidado intensivo tienen menos de 39 y son casi el 50% de la ocupación de las camas de cuidado intensivo. Un dato no menor. Con otro inconveniente, que los pacientes jóvenes viven más, ocupan durante más tiempo la sala de cuidado intensivo porque evidentemente son más resistentes y viven más. Esto quiere decir que la edad o ser menor a 60 años no implica que no se necesite una cama de terapia intensiva. Ya está claro con esto que nos está sucediendo. No, olvídese de la edad, porque hemos tenido problemas serios con varios pacientes. Fíjese, bueno, lo que le pasó a un colega de ustedes hace menos de 24 horas o 24 Hablamos de Mauro horas. Viale. De Mauro Viale. Él entró el sábado. Es altamente probable que haya estado vinculado. La gente dice, ¿fue por la vacuna? No, mire, la vacuna, si le hubiera provocado algo, ¿sí? Lo provoca dentro de las primeras 24 horas. ¿Sí? Y es un shock anafiláctico. Esto ocurrió bastantes días después, 2 o 3 días después. Sí. Y generalmente está atribuida, cuando es una cosa así, se han atribuido muertes de este tipo a una infección miocárdica por el virus, que puede llevar a bloqueo auriculoventriculares o a arritmia ventricular compleja, arritmias complejas del corazón, que lo llevan a un episodio de muerte súbita. Doctor, usted recién dijo, y quiero detenerme un poquitito en eso que dijo, algo importante de remarcar. Habló de esta cuestión de los profesionales de la salud que fallecen por COVID. Tienen una función puntual los intensivistas, ¿no? Bueno, no son fáciles, por ahí queda mal la palabra, pero de reemplazar o cubrir ese lugar, por lo que el personal se va diezmando y preocupa muchísimo porque
¿Cuánto personal se necesita aproximadamente, doctor, para un paciente que está asistido técnicamente? Punto 1. Calcule Ventilado. que para formar un profesional, hace falta 3 años de experiencia, ¿sí? En terapia intensiva, en cuidado intensivo. 3 años para formar un profesional. Si son cardiólogos, los cardiólogos tardan 4 más o menos. ¿Sí? Tardamos un poco más porque son otras, nos ocupamos además de otras cositas. El terapista son 3 años, lo que pide la mayoría de los lugares y en la mayoría de los países. El hecho de que un terapista puede llegar a ocuparse de una serie de camas. Hay normativas según las provincias y según las naciones de cuántas camas por médico de guardia. Claro. Pero le digo que es laborioso y sobre todo es laborioso cuando, como en estos casos, no hay una terapéutica efectiva más que mantener al paciente vivo. Claro. O sea, no hay que exista un tratamiento antivirus, ¿sí? Tenemos que esperar que el propio organismo del paciente se recupere. Y fíjese que este problema de las camas está siendo grave en toda la ciudad de Buenos Aires, es tremendo, sobre todo en el sector privado. Vamos a ver una foto a propósito. Tenemos doctor, un par de imágenes para dimensionar de alguna manera que son a través de la imagen. preocupantes. Muy ¿sí? preocupante. Instituciones que han decidido, ¿sí?, atender nada más que a los afiliados a su institución y que no tienen... Ahí está la foto, la estamos viendo en pantalla, el Hospital Alemán. Este es el Hospital Alemán de Buenos Aires, ¿sí? Otras coberturas y particulares no podremos atenderlo. Por favor, diríjase a otro centro de atención. Miren esto. Mire, doctor, esto. O sea, nos ha llegado un momento que no estábamos deseando, que es tener que seleccionar. Dice, ¿usted qué pertenece? ¿Pertenece a la cobertura nuestra? Bueno, sí lo atendemos. Y si no, busque otra. Ahí, ¿sí? Mientras vemos otra imagen de Mar del Plata. También. O sea que también fuerte. estamos... O sea, esto le voy a decir que así se empieza, ¿sí? Se termina decidiendo a qué paciente va a internar y a qué paciente va a respirar y a qué paciente le va a dar oxígeno. Suena duro, doctor, todo, suena pero es la durísimo, realidad que estamos viviendo. Suena durísimo. Y no es exageración. Esto no es exageración. No, si no tomamos las precauciones necesarias, y olvídense eso de que a los jóvenes no les pasa nada. Fíjense el Aquí espejo, Brasil, 50%, 48 y pico hay. El 50% de las camas de cuidado intensivo ocupado por pacientes menores de 39 años. Nos quedamos con ese dato, doctor. Muchísimas gracias como siempre. Vamos a continuar luego hablando de la situación COVID.